alto astral o entidades celestiales, etcétera, no están en la Ouija. O sea, tú ahora en la Ouija, yo al menos todavía no he conocido ningún caso, y si existe me gustaría saberlo, de alguien que venga y te diga, pues mira, ayer hice la Ouija y he conseguido contactar pues con un ángel, por decir algo. La sensación que y tienes luego, es esa, ¿no? De que estás contactando directamente con el lado más oscuro, ¿no? Es realmente, o sea, hay de hecho investigadores que apuntan que hacer sesiones de Ouija es muy similar, por no decir prácticamente igual, a como si ahora nos ponemos, degollamos un cordero y nos ponemos a hacer una invocación al maligno, ¿vale? O sea, realmente la Ouija, a mi parecer, y por lo que he leído innumerables libros sobre la Ouija, porque ahí, como decís, es adictivo. No la he practicado lo que es a nivel... En investigaciones no he usado nunca una Ouija ni la usaré, pero lo que es usar la Ouija simplemente por la curiosidad, siendo más joven, etcétera. Y realmente la conclusión que he sacado es que lo único que puedes conseguir con la Ouija es que contactar con algo malo. Y me baso simplemente en hechos. El caso Vallecas, una chica murió tras practicar una Ouija. Hemos hablado sobre los narradores. El caso Cañitas, ocurrido en México. Murieron también, si no recuerdo mal, 13 o 14 personas tras practicar una Ouija, que directa o indirectamente tuvieron que ver con esta. Y así muchísimos casos. El último que he leído hace 6 o 7 días, de un chaval en Perú que no se le ocurrió otra cosa más. La Ouija, por lo visto, según los testigos que estuve con él, le dijo, coge un cuchillo y apuñálate 5 veces. Y el chico cogió el cuchillo y se apuñaló 5 veces. Es increíble, es increíble. Es así, o sea, la Ouija realmente, además, ya seamos razonables, ¿qué te trae de positivo? Algo que sabes que ha causado, ya no, descontando las muertes, que es lo más importante, algo que ha causado tantos problemas. Yo tengo casos de gente no cercana, pero sí conocidos míos, que tras practicar sesiones de Ouija, su vida se convirtió en un infierno. No me refiero ahora a que hubiera demonios o saliera el mismísimo Lucifer, sino que a raíz de practicarla, y gente, ya os digo, escéptica y agnóstica totalmente respecto a estos temas, simplemente por el hecho, pues mira, hacemos una Ouija como nos podríamos haber puesto a jugar una partida al parchís. Claro, es el verdadero peligro, ¿no? El tratar radicalmente. El tratar algo que en realidad te está abriendo puertas a lo desconocido, como ha dicho Miki. Y utilizamos el concepto Deep Web para la gente que desconozca, es esa otra Internet. Ese Internet en el profunda. Encuentras pues los lo más oscuro. Lo más oscuro en este caso. El tema, como comenta Víctor, es que yo creo que, bueno, en el principio... Y ya no hablamos solo de adolescentes, sino hablamos también de... gente adulta. El ejemplo que hemos puesto al principio era una madre con la niña y sus amigas. Pero me refiero, ya no es tanto un... Bueno, que también puede ser un divertimento, entre comillas, para la gente que lo hace, sino que es como un acto de valentía. Voy a hacer una Ouija. O sea, me pongo aquí y hago una Ouija. Me refiero a lo que lo hace. Que lo hace. No te apuntas a la Ouija, pero venga, hay que hacerla. Esto es como hay que hacerla. Me refiero, entonces es como la experimentación con drogas. Exactamente. Cuando entonces, bueno, pues no sabes dónde te estás metiendo. Como dice Víctor, te estás metiendo en un sitio que de verdad. Además, que de verdad. Y pasa que yo creo que ocultando, como se oculta muchas veces, decir, no se tiene que hablar del tema. No, yo advertiría de los peligros. Advertiría de los peligros claramente. Antes de lamentar después de lo que puede llegar a pasar, advierte de los peligros antes de que pase. Que aún así, seguramente, Víctor me diría que aún así, la gente o las personas inconscientes que la quieren realizar, la realizarían, ¿no, Víctor? Aunque les adviertas de los peligros y les pongas todos los ejemplos que has puesto tú, por ejemplo, ¿no? Pero es que hay de todo. Además, yo os puedo poner un ejemplo, Dani. Yo tengo un ejemplo de una persona, podemos decir, medianamente cercana a mí, ¿vale? O sea, un conocido. Era una mujer, ¿vale? Voy a poneros un poco el caso así. Una mujer tenía su trabajo, su marido, sus 3 hijos. Y esta mujer, pues una noche cualquiera, tomándose unas cervezas, pues se les ocurrió la idea de realizar una Ouija.
Cogieron, la hicieron, contactaron con algo, 2, 3 personas llorando. Es una persona además que no es creyente en estos temas, ¿vale? Simplemente la hizo por hacerla. Porque sus amigos le decían, la ouija, jiji, jaja. Pues no. Se pusieron a hacer la ouija. Pasaron los meses, ¿vale? Esta mujer fue despedida del trabajo. Uno de sus hijos le detectaron un cáncer. No recuerdo exactamente el cáncer. Murió el niño un año más tarde. Y el marido tuvo un accidente de tráfico y se mató. ¿Vale? Todo esto, que ahora podemos decir que es la mera y dura casualidad, puede ser. Pero tras practicar una ouija, además una ouija que podemos decir es de esas ouijas que salieron mal, ¿vale? Porque ya os digo, hubo personas tras realizar la ouija que estaban llorando, que no se sentían bien, que tuvieron extrañas pesadillas días posteriores, que de repente le pasa el cúmulo este de cosas horribles, pues yo creo que tiene totalmente algo que ver. Además, esta persona, yo tenía pensado, hemos hablado hoy del tema, tenía pensado proponéroslo especialmente por esta mujer, ¿vale? O sea, porque realmente ella empezó a investigar, empezó a hacer sus indagaciones y llegó a esa conclusión de que podía haber sido el demonio Zozo. No, de hecho es la entidad en este caso que bueno, pues que tiene esa habilidad. Al final no dejamos de hablar de una inteligencia del oscuro, porque en realidad actúa con mucha sabiduría a la hora de saber quiénes son sus víctimas. Accede a través del medium y después ya sabe cómo poder llegar, en este caso, a los miedos, vamos a decirlo de esta manera, a los miedos de las personas que están en esa sesión en cuestión. Pero claro, ahí añadimos inclusive lo que comentaba Silvia y quiero hacer el apunte, Silvia, compañera. Preguntas que se llegan a realizar hoy en día que están basadas en la locura cuando se realiza una ouija. ¿Qué tipo de preguntas, por ejemplo, Silvia, se pueden llegar a realizar, compañera? A ver, es que todo depende de a qué lo estés enfocando. Yo es que, por regla general, cuando oyes o lees estos casos que son más conocidos, más famosos, donde realmente se ha llegado al final a una situación pues con muertes o con presuntas posesiones, etcétera, resulta de que en todas hay una misma temática, que se les ocurre preguntar ¿cuándo me voy a morir? Ahí o sea, está. ¿de verdad tú contactas con un espíritu, para preguntarle un demonio, lo que sea, y lo único que se te ocurre preguntarle es eso? Porque a mí, vamos, que yo creo que tengo 5 cuadernos llenos de preguntas para hacer. Claro, la pregunta es, como dice Miki Nieto, es hasta qué punto el hecho de hacerte el valiente en un momento dado no te puede estar exponiendo directamente a que esa valentía se transforme directamente pues en uno de tus peores terrores del mundo, ¿no? Ahí está. Estas de las preguntas prohibidas en la ouija, porque sí, la ouija podemos decir que fue la que más la potenció en la casa Parker. Curiosamente también los que hicieron juegos tan famosos como el Monopoly, el Hotel, etcétera, fueron los potenciadores de la ouija. Lógicamente, claro, al ser un juego de mesa como se consideraba en aquella época, pues sacaron el manual de instrucciones. En el manual de instrucciones salían varias normas para practicar la ouija. No preguntar. Que no se podían hacer. O sea, una era no hacer ouijas en cementerios. La otra era, una de esas preguntas, no preguntar jamás cuándo te vas a morir. A mí me parece además muy gracioso, ¿no? La pregunta de no hacer ouijas en el cementerio, donde normalmente es donde menos actividad se puede llegar instrucciones, lo encontráis, o sea, buscando las instrucciones por internet bien buscadas, se encuentran. Y una de esas preguntas prohibidas es el ¿cuándo me voy a morir? ¿Va a tener alguno de nosotros un accidente? Etcétera, porque aunque ahora no pase nada, simplemente ahora pongámonos en la situación, ¿voy a matarme esta noche en un accidente de tráfico? Sí. Y ahora de repente a las 2 horas voy yo, cojo el coche, me estrello contra un árbol y ahí me quedo. A lo mejor simplemente lo que hablábamos al principio del programa, de la sugestión. Es lo que simplemente puede hacernos
no sé, ya llamémoslo psicológicamente, o como queráis, reacciona de como nuestro interior nos diga, tienes que coger ahora y matarte en un accidente. El inconsciente, ¿no? El inconsciente. Conscientemente, totalmente. O sea, pero así es. Es una locura y de hecho hay que decir las cosas como son. O sea, el preguntar cuándo me voy a morir. Pero me vais a permitir el último audio, porque yo creo que debéis y merecéis escucharlo también. Es un audio también de, bueno, pues de cómo en un momento dado, realizando una ouija, alguien que desconoce de sus capacidades mediúmnicas, pues directamente es poseído en la propia sesión. Vamos a escucharlo. Se debe saber exactamente a quién se quiere invocar y desde dónde. No sabemos abrir una puerta a ciegas en el plano astral inferior. En este video vemos a un grupo de chicas haciendo ouija a manera de juego. Lo que sucede después es algo impresionante. Are you okay? Oh my God! Oh my God! Se ve claramente donde un espíritu posee a la chica de tal manera que comienza a convulsionar y a poner sus ojos en blanco. Y lo más impresionante es la sangre que sale de su boca, quizás debido a que muerde su lengua en este estado de trance. Ahí está el hecho en cuestión. Ahí podemos escuchar perfectamente la explicación, en este caso, de lo que está aconteciendo en ese vídeo. Y yo creo que después de una hora, faltan escasamente 3 minutos para llevar una hora de este monográfico, creo que la conclusión más interesante y más importante de todo esto, Fran, es que no debemos de jugar con aquello que desconocemos, porque no deja de ser una ruleta rusa con aquello que se experimenta y sobre todo relacionado con fenómenos que sí, que son muy interesantes, se puede estar unido al misterio sin necesidad de exponer tu vida, pero no llegar al punto, ¿no?, de que esa pasión por el misterio te lleve al punto de poder llegar a enloquecer o de perder el control de tu propia vida, ¿no, Fran, compañero? Claro, pero estamos hablando de lo mismo, es no jugar con lo desconocido. Mira, yo no seré quien diga a la gente que haga la ouija, por supuesto no lo diré nunca, todo lo contrario, ¿no? Pero ahora imaginamos, ¿no? Víctor, que hace investigaciones, Kilian, que hacen psicofonías, cuando analizan esa psicofonía en casa tranquilamente, escuchan una voz que dice, os voy a matar. O una frase amenazadora. Ya han salido del lugar, ya están en su casa, la están analizando, la comentan entre ellos, ¿volveremos al lugar o no volveremos al lugar? ¿Qué pasa? La ouija la haces en tu casa, en casa de un amigo, en casa de un familiar. Y evidentemente si alguien... Perdón, ahí te va a quedar toda esa carga energética, independientemente de que sea un espíritu burlón o un demonio. Esto ya es otro análisis, ¿no? Tampoco sabemos cuando realizamos una psicofonía quién nos está hablando realmente. El problema es el problema es que con la ouija todo el mundo se cree que la puede hacer y utilizarla como un juego. La ouija no es un juego, ni mucho menos. Y sobre todo, mucho cuidado con los adolescentes, son muy sugestionables. Y la ouija es un gran elemento de sugestión, precisamente por lo que habéis comentado todos, porque engancha, porque se vuelve adictiva. Se vuelve totalmente adictiva. Silvia, Rosy, compañera, para ir concluyendo este monográfico sobre la ouija y sobre este demonio directamente, que tiene como feudo, como casa directamente la ouija como tal. ¿Qué querrías apuntarnos, compañera? Bueno, la verdad es que con el tema de la ouija siempre quedan muchas puertas abiertas, siempre quedan muchas. Por un lado, claro, te entra la duda de decir, no hay que hacerla, pero por otro lado dices, bueno, si no se practica, no se puede investigar. ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Habría que hacerlo de forma responsable, con personas que tienen claro qué es lo que pueden, qué es lo que no pueden, cuáles son las pautas a seguir? Y por otro lado, cuanta más información se dé, mejor. Ahí está. Porque diciendo no la hagas, no se consigue nada. Todo lo contrario. Exacto. Ese es el principal. principal Por eso problema. la advertencia, por eso decía el tema de advertencia. Y por cierto, me surge a mí una pregunta, ahora ya vamos concluyendo. El tema de la ballena azul, y creo que ha salido una variante ahora para niños más pequeños.
yo no sé hasta qué punto llega a ser, porque claro, es un servidor. Es Deep Web totalmente. Es de alguna manera, bueno, pues